Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a este espacio de enfoque cristiano que se llama No es personal, es doctrinal. Mi nombre es Andrés Castaño. Comenzamos. Nuevamente Andrés Corson. Valga aclarar que no tenemos ningún sesgo contra la persona de Andrés. Es contra sus filosofías, contra sus enseñanzas, contra la distorsión del evangelio que le hace tanto daño a la iglesia. Él tiene una iglesia aproximadamente 80,000 personas como tal, con sus sedes incluidas obviamente, y son personas que están consumiendo cada semana el contenido que esta persona da desde el púlpito. Por lo tanto, es donde causa a nosotros como un poco de tristeza de saber de que estas personas prestan sus oídos para enseñanzas que no les van a nutrir en absolutamente nada. Este video yo sabía que iba a hacerlo porque desde esa predicación que él hace herética, hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pues las redes sociales explotan y él le toca incluso censurar algunos comentarios en su publicación porque hay muchas personas que obviamente reaccionaron en contra de las declaraciones de Corson, ya que en esa prédica él prácticamente nos manda a todos al infierno, incluido hasta al pastor John MacArthur, ¿sí? Y sabemos de que reciente su muerte, pues es algo que va a causar como tal, digamos, algo en el corazón de las personas que seguían a MacArthur y reaccionaron contra Andreas Corson y se ve obligado a esto. Por lo tanto, como él no tiene otro lugar de audiencia más que su púlpito y las redes sociales, era de esperarse que su próxima prédica iba a ser otra defensa, otro mensaje desde la psicología del terror para seguir allí adoctrinando a sus adeptos, a sus personas que están escuchando sus sermones, nuevamente con terror y respondiendo a esto. Y es patético que un pastor, una figura pública de manera internacional, tenga que utilizar un púlpito para hacer una tiradera, una lanzadera de comentarios, de prédicas no pensadas en el pueblo. Y es tan triste que un predicador no piensa en el pueblo antes de hacer un sermón o ser instruido por Dios, sino que me está pasando esto, entonces voy a hablar de esto, voy a hablar de esto, voy a hablar de lo otro, me están atacando, entonces voy a hacer mi defensa. Y estas son las predicaciones que el pueblo consume, pero como el pueblo, como típicos que son la mayoría de cristianos, no leen la Biblia, a todo lo que el pastor dice le dicen amén, porque ellos no van a ir a consultar si los textos que Andrés Corson va a utilizar para defender su doctrina son reales o no. Simplemente dicen amén y su euforia, amén, amén, amén y punto. Así que en este espacio, vamos a poner en lupa, vamos a observar, vamos a hacer un video reacción de esa última enseñanza que Andrés da, penúltima enseñanza que él da, que se llama maldeciré a los que te maldigan, y es prácticamente la continuación, pero en defensa, con el sesgo de la defensa de la predicación anterior en cuanto a el Espíritu Santo y la blasfemia. Bueno, entonces, no siendo más, vamos a iniciar, vamos a escuchar, vamos a estar atentos allí a las declaraciones, vamos a estar pausando allí el video por cuestiones, pues, obviamente de copyright, entonces vamos a estar allí. Y su voz ha sido, obviamente, alterada también por los mismos derechos de autor. Yo no tengo palancas, yo no tengo así mucha influencia que digamos y no vamos a perder ni tiempo ni dinero. Ojo, él va a decir allí que no va a perder el tiempo ni el dinero. Es patético comenzar un domingo donde la iglesia, evangélica, ve el domingo como el día más sagrado y el culto más importante, aunque todos son importantes. Se reúnen allí a escuchar a un pastor que va a tirar veneno en defensa de lo que han dicho contra él durante la semana. Entonces va a decir, yo no voy a perder mi tiempo ni mi dinero. Mi pregunta aquí es, ¿cómo va a perder dinero? Escuchen lo que él va a decir. Defendiéndonos de las calumnias y injurias. Yo entiendo, perder el tiempo, listo, comentando, respondiendo, haciendo una defensa. Pero ¿cómo pierde dinero? Y supongo yo que es, pues, cuando le paga a las personas que están encargadas de bajar los videos que se hacen contra él en las redes sociales. Como han bajado a cientos de personas que cualquiera que diga algo contra el lugar de su presencia, contra Andrés Corson, en cuanto a sus herejías, les bajan el dinero, les cierran incluso, le bajan el video, les cierran el canal. Entonces supongo que a eso es que él dice que él no va a perder tiempo ni dinero. Y mentiras que se están levantando en contra mía o en contra de la iglesia. Pero sí tengo una promesa.
Escuche, de verdad, o sea, póngase en el lugar de la persona que se va a congregar esperando una vitamina, llamémoslo de esta manera, de parte de Dios, un sermón que le llegue al alma, que lo lleve al arrepentimiento, y escuchas un pastor diciendo: no voy a perder más plata ni tiempo defendiéndome de los que hablan contra mí, contra mi familia. Ay, yo no sé por qué permiten que estas personas se vuelvan famosas. Bueno, está cumpliéndose la palabra. Muchos seguirán sus disoluciones. Pero me dice en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y yo lo he visto. Listo, la iglesia ya aplaudió allí porque ya está diciendo: yo no voy a perder el tiempo, simplemente Dios los va a maldecir. Eso es lo que está diciendo. Aquellos que me han maldecido, yo he visto las consecuencias. Recuerda que Jesús les dijo a los fariseos que... ¿Quién se atreve en una iglesia después de que el pastor le diga: yo he visto la consecuencia, yo he visto cómo caen las maldiciones cuando me maldicen a mí? ¿Quién se atreve a decir algo contra Coulson? Nada, otra vez los adoctrina allí en su psicología del terror. Toda blasfemia o injuria en contra de él. Y cuando se refiere a Jesús, también se refiere a su cuerpo, la iglesia. Les voy a utilizar el texto nuevamente, la blasfemia contra el Espíritu Santo, a decir de que, cuando habla de Cristo, que toda injuria, toda blasfemia se hace contra Cristo, pues también está contra la iglesia. Y ahí es donde empieza ya a distorsionar, porque el suceso como tal, de manera exegética, el versículo está hablando de un acontecimiento propio de la época con Cristo y los fariseos, no está hablando allí de la iglesia. Ahí está alegorizando, está simplemente llevando a un extremo lo que está diciendo allí la escritura. En el diccionario, injuria significa una ofensa verbal o escrita que dañe la dignidad o reputación. Bueno, eso es como la verdad que él puede decir cuando lee las palabras del diccionario, porque cuando lee Biblia distorsiona todo. De una persona, toda injuria, blasfemia, será perdonada. Sin embargo, tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios maldice a los que nos maldicen. Y para que tengan una idea de qué es una maldición, hay que tener en cuenta, mire, estas personas neopentecostales, ellos utilizan algo que se llama la teología del reemplazo, donde ellos dicen que ellos tienen derecho a todas las promesas físicas de Israel. Listo. Lo otro también es de que su teología se va a basar en el Antiguo Testamento sin pasar por el filtro del Nuevo Testamento. Para cualquier persona que, digamos, quiera interpretar la Biblia con una ley hermenéutica, aquí le doy una. Yo tengo siempre que tener el texto que voy a leer y hacerle la siguiente puente. O sea, si yo estoy leyendo un salmo y el salmo me dice: perseguí a mis enemigos, los atravesé, los destruí, bueno, etcétera, etcétera. Yo no puedo tomar ese texto para mí de inmediato, sino que tengo que hacerle varios filtros. Tengo que ver quién está hablando, por qué el salmista está declarando esto. Y tengo que buscar esto en la ley. Cuando yo busco que en la ley, pues obviamente había una ordenanza allí de pelear contra los enemigos, etcétera, etcétera. Cuando veo pues allí de que el Señor manda, destruyan ciudades, etcétera, etcétera. Listo. Pero entonces yo no puedo de ahí pasarlo para mí. Yo tengo que pasarlo a la cruz, al evangelio, a las cartas paulinas, al Nuevo Testamento. Yo tengo que hacerle todo este filtro. Y cuando yo veo a un judío diciendo: perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, pues yo tengo que ver, bueno, Cristo, ¿cómo ve esto? ¿Realmente hubo una modificación en la ley? ¿Cambió algo de la ley? Porque muchas cosas cambiaron, por eso no sacrificamos hoy carneros ni nada de esto. Cuando yo veo a Cristo, veo que Cristo dice: amen a sus enemigos, bendigan a los que lo maldicen a ustedes, oren por los que hagan toda esta clase de injuria contra ustedes. Entonces veo de que en el momento en el que el salmista está declarando estas palabras, es un contexto totalmente diferente al mío. Yo no puedo sacar este texto, sacarlo del Antiguo Testamento y pasarlo directo al mío, sino siempre a través del filtro de Cristo, de los evangelios, de las cartas paulinas. Y ahí sí, entonces yo no puedo orar: perseguí a mis enemigos, Señor, los atravesé. No, estoy como tal incurriendo allí en una mala interpretación de la escritura, porque en la cruz se cambiaron los papeles, y en la cruz simplemente yo tengo que orar por mis enemigos, bendecirlos, amar a mis enemigos. Entonces este salmo como tal yo no lo puedo replicar hoy en el Nuevo Testamento. Es una ley básica de la hermenéutica. Entonces ellos, como Andrés Coulson, van a utilizar muchos textos del Antiguo Testamento y los van a pasar directamente al Nuevo Testamento. Leer unos versículos en Deuteronomio 28, versículos 16 al 19, dice: tus ciudades y tus campos serán malditos. Él va entonces aquí a mostrar qué es una maldición según la Biblia. El texto que va a utilizar es Deuteronomio 28, sacándole contexto. Para el final él va a
decir de que este texto es para los que nos maldicen a nosotros, a los ungidos, a los cristianos, a los de en su presencia. Cuando el texto de Deuteronomio 28 es un texto que ocurre en un momento específico, allí en el desierto, donde Dios les dice, vea, aquí tienen un camino, aquí tienen el otro camino. Yo quiero que elijan el camino de la bendición, porque si ustedes se alejan de mí, van a caer todas estas maldiciones sobre los que se alejan de mí. Que exactamente eso es lo que pasa con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se aleja de los caminos del Señor, de los estatutos del Señor, pues van a ocurrir todas estas maldiciones, que son las que Andrés va a narrar allí. Y estas maldiciones los van a alcanzar, los van a desterrar, van a salir exiliados como tal de la tierra, como tal de Israel. Esto se va a cumplir. Entonces esta maldición es para los que se alejen, los israelitas que se quieran alejar o se alejaron del Señor. Pero Andrés Corson al final de todo esto va a decir de que no, de que esas maldiciones son para los que nos maldicen a nosotros. Tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditos. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas Recuerde que vamos a estar pausando allí por el copyright. serás maldito. El versículo 20 dice, el propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas. Y el versículo 21 dice, el Señor te afligirá, es decir, permitirá enfermedades hasta acabar contigo. Y de aposta Andrés Corson utiliza el versículo, bueno, el texto como tal, el pasaje donde habla más de la maldición, porque son varios versículos y mire todo lo que dice allí. Ahora piense la persona que está escuchando su sermón, está diciendo, uy, todas esas maldiciones, si yo digo algo contra Andrés Corson y contra su presencia, no, mejor me callo. Arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor hará que tus enemigos te derroten, te afligirá con Exactamente eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, si usted lo trae a memoria. llagas, tumores, escorbuto y picazón incurables. El Señor te castigará con locura, ceguera y pánico. Andarás a tientas a plena luz del día, pero no encontrarás la senda. Te oprimirán y te asaltarán constantemente y nadie vendrá en tu ayuda. Estarás comprometido para Eso lo vemos, eso pasó literal en toda la escritura con el pueblo de Israel. casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Construirás una casa, pero otro vivirá en ella. Plantarás un viñedo, pero nunca aprovecharás sus frutos. Presenciarás el momento en el que se lleven a tus hijos e hijas como esclavos. Se te partirá el corazón por ellos, pero no podrás hacer nada Los exilios que tuvo Israel a lo largo de la historia. para ayudarlos. Sufrirás una opresión constante y un trato cruel. Te volverás loco al ver todas las calamidades que te rodean. Plantarás mucho, pero cosecharás poco. Los extranjeros que vivan en medio de ti se harán cada vez más poderosos, mientras que tú con el tiempo te irás debilitando. Ellos te prestarán dinero, Esto es lo que más les duele a los de la prosperidad, esta parte. pero tú no tendrás para prestarles a ellos. Ellos serán cabeza y tú serás la cola. Escuche. Estas son las consecuencias para los que se atreven a maldecirnos a nosotros, a la iglesia. Yo honestamente no entiendo por qué hacen tan populares a estas personas. Bueno, la Biblia sí me dice que muchos seguirán sus disoluciones, sus falsas, sus fábulas, porque tendrán comezón de oír. Entonces voy mejor para que allí me predique un payaso, para que allí me prediquen personas que no van directamente al pecado, sino que me hablen cosas que quiero escuchar. Cada persona tiene el pastor que quiere. Porque si a mí me gusta la prosperidad, buscaré un pastor que me hable de prosperidad. Porque si a mí me gusta el espectáculo y el show, buscaré este tipo de iglesias neopentecostales. Porque si a mí me gusta darle rienda suelta, a mis emociones, pues buscaré también estas iglesias donde no hay nada de orden eclesial ni nada. Entonces, estas iglesias, 80,000 adeptos que tiene Andrés Corson en sus diferentes sedes, son personas que están amañadas con su mensaje porque no les toca leer Biblia, porque los tienen entretenidos con obras de teatros, payasos, juegos, antes de que comiencen los cultos, durante los cultos, etcétera, etcétera. Y pues su vida espiritual no saben nada. Le preguntan a uno qué es Deuteronomio y no saben ni siquiera qué es un libro de la Biblia. Así de triste está el analfabetismo religioso. Bueno, continuamos entonces. Entonces lo utilizó todo este texto de Deuteronomio 28 para decir que son las consecuencias, las maldiciones que caen para los que nos maldicen. O sea, para los que meten contra su presencia, contra Andrés Corson, etc. Nuestro Dios, son consecuencias. Pero la pregunta es, ¿para quién es esta promesa? ¿Para quién es? ¿Cuál promesa? Con la que inició. Bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldigan. Entonces, mire todo el camino y cómo va a utilizar puros eslabones para desarrollar allí su sermón. Va a utilizar muchos textos. Y muchos pastores creen, o muchos líderes, que entre más textos tengan, más ungidos son, más sabios son. Y no, terrible. Hay que volver a la predicación expositiva, donde un solo versículo incluso es suficiente como tal para exponer la ley del Señor. Esta promesa.
le dijo a Abraham, Génesis 12, del 1 al 3. No quiero hacer ningún comentario acerca de Israel. Yo tengo una postura en cuanto a esto. Tengo incluso un podcast que se llama Sionismo Evangélico, para que lo busque, para que mire mi postura en cuanto a esto. Así que todo lo que va a hablar acerca de Israel lo vamos a omitir, no va a ser un comentario referente a esto. Pero nótese de que él va a ir conduciendo que esa promesa es para Israel, luego va a decir entonces que como tal va a ser para nosotros con su teología del reemplazo. Haré de ti, es decir, de Israel, una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré Israel a los que te bendigan. Y maldeciré a los que te maldigan. Y Dios se lo volvió a repetir en Génesis 17:5. Serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero tus descendientes. Y eso se cumplió. Dios cumplió esa promesa al pie de la letra con Israel. Llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Y luego dice, este es el pacto eterno. Es decir, para siempre. Y para siempre yo seré tu Dios. ¿Cuál es el pacto eterno? ¿Cuál es? Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Ese es el pacto, ¿sí? Porque él lo va a enfocar como tal de que el pacto es como tal, bendeciré y maldeciré. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán. Será posesión de ellos para siempre. Y yo seré su Dios. Cuando Isaac bendijo a Jacob, le dijo en Génesis 27:29, todos los que te maldigan serán malditos. Bueno, ya pasó de Abraham a Isaac y a Jacob. Y todos los que te bendigan serán bendecidos. Y en el Salmo 105, del 7 al 10, David dijo, Él es el Señor, Yahweh, Jehová, nuestro Dios, y siempre se atiene a su pacto. Y luego dice, al compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Es un pacto eterno. El pacto que hizo con Abraham, el juramento que le hizo a Isaac, se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Para que te quede claro, es un pacto eterno. Y le digo, te daré la tierra de Canaán. ¿Cuál es el pacto? Le daré la tierra de Canaán, ya, y seré tu Dios. Como tu preciada posesión. Y luego dice, anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, el Dios no permitió que nadie los... David está recordando esto. Bueno, el salmista. No sé si el Salmo 105 es de David, el salmista. oprimiera. A favor de ellos les advirtió a los reyes, léase, gobernantes y presidentes. Nótese lo que él va a decir acá. No toquen a mi pueblo elegido ni hagan daño a mis profetas. Por eso, si maldices a Israel, el maldito eres tú, porque no puedes maldecir lo que Dios ha bendecido. Nótese, escuche lo que él va a decir allí. Balak, el rey de Moab, contrató a un brujo, a un hechicero llamado Balaam, para que maldijera a Israel. Pero Dios le dijo a este medium en Números 22:12, no vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo, porque eres bendito. Por eso cuando el rey de Moab le dijo, pero estás bendiciéndolos en vez de maldecirlos, ¿qué pasa? Él le respondió, en el versículo 8 de Números 23, ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel, pues el Señor, su Dios, está con ellos. Bueno, yo he utilizado muchísimos versículos, porque bueno, él tiene que, como tal, desarrollar toda su enseñanza. Escuchen, él va a decir algo, ya está a punto de decirlo, algo que me deja a mí pensando, o sea, estas personas se meten en una película donde ellos se creen Moisés, donde se creen Elías, donde se creen con autoridades que... No. Él ha sido proclamado su rey. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia, brujería o hechicería ejerce poder alguno contra Israel. Fíjense que Balaam, el hechicero, no se atrevió a maldecir a Israel. Sin embargo, nuestro presidente... Escuche lo que él va a decir. Se la pasa maldiciéndolos. Ahora, si alguien planea salirse en este momento, quiero decirle, esto que predico no es política. Para los que me ven en Colombia, saben cómo está la cuestión política allí, saben la polaridad bueno, cómo está toda la parte, digamos, política acá, de derecha, izquierda, a favor del gobierno, en contra del gobierno, etcétera, etcétera, listo. Para los que no están aquí, eso está terrible como tal aquí la parte política. Andrés Corzón está en Bogotá, la capital de Colombia. Obviamente hay una polaridad, entonces él va diciendo, para los que se vayan a parar y se vayan a ir de acá, yo no estoy hablando de política, estoy hablando de lo que el Señor me dice. Entonces la iglesia toda va a aplaudir allí. Bueno, no hay nada de malo en eso, ¿no? Simplemente él dando un punto de vista está bien, pero nótese lo que él va a decir después de esto.
yo predico lo que Dios dice en su palabra. O sea, él le dijo, si se van de aquí, entienda que es Dios el que está hablando. Y se supone que un presidente es el que representa al pueblo de esa nación. Y Sí, es el representante. Colombia es una nación cristiana. Por eso no podemos permitir Constitución del 91, cristianismo católico. Sí, bueno, cristiano, listo, está bien. que maldiga a Israel. Y por eso cada vez que él maldice a Israel, yo lo ato. Escuche, cada que el presidente de Colombia ata a Israel, maldice a Israel, Andrés Corzón lo ata. No, qué poderes tiene Andrés Corzón. Mire lo que él va a decir acá. Y en la Biblia atar es prohibir. Yo en el nombre de Jesús prohíbo. No, señor Corzón. ¿Usted tiene certificado de algún, en serio, seminario, alguna universidad teológica o algo? ¿Usted dónde aprendió teología, honestamente? Porque la Biblia no habla esto que usted está diciendo. Cuando la Biblia habla de atar, recordemos, entonces Jesús le dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que ates en el cielo será atado en la tierra, bueno, etcétera, etcétera. Este texto está hablando de la disciplina de la iglesia cuando una persona peca contra otra y tienen que tomar la decisión incluso de expulsarle de la iglesia. Está diciendo simplemente que lo que has atado en el cielo será atado en la tierra. Perdón, es al revés, sí, atado en el cielo será atado en la tierra. Está diciendo que si tomaron la decisión aquí, tiene el respaldo como tal del cielo si hacen los parámetros que Jesús va a enseñar allí, llamando una a dos personas como estén como testigo, o si no toda la congregación al final. Entonces va a tener el respaldo para que puedan expulsar a una persona de la iglesia y va a ser respaldado en el cielo, y a eso se le llama la Biblia como el atar. Pero también cuando la iglesia perdona, cuando la iglesia abre las puertas, se le llama desatar. Por lo tanto, aquí no está hablando de atar presidentes, ni atar demonios, ni atar bendiciones, ni economía, ni nada. O algo simple que se aprende en cualquier curso de hermenéutica saludable. No tengo palanca, pero tengo una promesa. Y en el nombre de Jesús lo ato. Pero no solo eso. Yo Mire, él lo ata, o sea, no sé quién se cree él para atar esto. intercedo a favor de Colombia, como dice. Y él intercede a favor de Colombia. Segunda Crónicas 7:14. Me pongo en la brecha a favor de nuestra nación. Y como el Corzón, todos hacemos eso, todos oramos por nuestra nación. Pero él aquí, entonces tenemos un Moisés de Bogotá. colombiano, me arrepiento por ese pecado. Y clamo su misericordia. Gracias, Corzón, gracias. Eres el único cristiano que clama por nuestra nación. Gracias, Moisés Corzón. Para que Dios sane a nuestra tierra y a los gobernantes que me oyen. Todos oramos por nuestros gobernantes, por nuestro país. Yo oro por mi país, Colombia. Quiero que sepan lo siguiente. Toda nación que ha maldecido a Israel le ha ido mal. Bueno, no hablar de Israel, ya dije que no. No lo hagas. Y toda nación que la ha bendecido le ha ido bien. Por ejemplo, Estados Unidos. Porque es la potencia mundial. Porque a pesar de muchos de sus pecados, bendice a Israel. Pero también tenemos que orar a favor de Israel. Salmo 122, versículo 6 dice: Bueno, entonces más versículos fuera de contexto. Este salmo lo escribió un judío que ama a su nación y en su poesía, en su canción, va a decir oren por Israel. No es un mandato, no es una ordenanza, no es un mandamiento que tengamos que cumplir nosotros. Yo oro por Israel, yo oro por Palestina, yo oro por Ucrania, por Rusia, por Colombia, por todos los países. Cuando veo una noticia y un país veo que está pasando por un momento difícil, todo cristiano debe orar por estas naciones. Pero entonces ya lo va a tomar como que simplemente es un mandato que encontramos en este salmo, cuando no es así. oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Ahora, no estoy diciendo que Israel no ha cometido errores, claro que sí. En el Antiguo Testamento, una y otra vez se fueron detrás de sus dioses o de los dioses falsos de las otras naciones. E hicieron Mira él cómo va rodeando todo su enseñanza para llegar al punto principal. Entonces primero habla de Israel, habla de sus superpoderes que tiene, porque bueno, ya van a ver el desenlace. enojar a Dios con su idolatría. Los judíos rechazaron al Mesías y lo crucificaron en la cruz. Son seres imperfectos como tú y como yo. Recuerdo cuando entraron a la universidad a estudiar. En mi curso había 3. Una persona llega un domingo a su iglesia, el señor Andrés Corzón se sienta, es la última oportunidad que tiene en esta vida, va a partir, y de su mensaje el señor Corzón va a depender la eternidad de esa persona. Sale de esta iglesia, ¿de qué sirvió su mensaje de defensa personal y familiar e institucional? ¿Cómo
sirve esto para que una persona sea salva. Cuando un evangelio, cuando una predicación no sirve para salvación, no sirve para nada. Judíos. Y yo quise ser amigo de ellos porque creía que eran ¿De qué va la predica hoy? No, que no nos pueden maldecir. No, pues ya. Gracias. como los hombres en la Biblia, como Sadrach, Mesach y Abednego, pero no. Estos decían groserías. Fumaban, se emborrachaban y se acostaban con sus amigas. No son perfectos. Y en esta guerra contra los Hamas, y que quede claro, no es en contra de Palestina, es en contra de los terroristas que tienen a los palestinos. En esta guerra ellos han cometido errores. Pero no es tan grave como los medios antisemitas nos lo han hecho ver, porque están obsesionados en contra de Israel. Por eso pregunto, ¿por qué todo es acerca de Israel? ¿Por qué nadie dice nada acerca de las actividades de los Hamas y de Hezbollah en Sudán, Yemen y Siria? Y la razón es porque detrás de todo esto está el espíritu del anticristo. Y te pregunto a ti, ¿de qué Detrás de todo eso está el espíritu del anticristo. lado estás tú? Porque si estás en contra de Israel, ya fuiste influenciado por el espíritu del anticristo. Andrés, solamente un diccionario debes comprarte. Para lo básico. Anticristo. Anticristo, que se opone a Cristo, no a Israel. Así de simple. Eso, cuando leemos nosotros en Primera de Juan, donde se nos habla del anticristo, dice que son las personas que niegan a Cristo, que niegan que Cristo ha venido, los que se oponen a Cristo, no a Israel, señor Andrés Corson. Eso es el espíritu del anticristo, los que se oponen a Cristo. Lo que usted está diciendo allí se llama mal llamado antisemitismo, que es otra cosa diferente. No es espíritu de anticristo, Corson. A pesar de sus errores, Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios y Él la protege. Por eso no han podido destruirla ni tampoco podrán hacerlo. Pero en segundo lugar, esta Bueno, ya hizo el hilo de Israel, entonces ya lo va a saltar a que esa promesa también es para nosotros. promesa de maldecir a los que nos maldicen es una promesa para la iglesia. Y toda protección que Dios le ha dado a Israel también. Entonces va a crear allí una red de puros versículos para apuntar. Entonces, nótese porque para poder avanzar, él va a decir entonces allí, listo, esa promesa es para Israel, es eterna. Ahora entonces nosotros somos el Israel injertado que tenemos todas las promesas de Israel. Luego entonces de allí va a utilizar entonces el texto de Jeremías, donde se nos habla de la regeneración, el nuevo nacimiento. Luego nos va a decir que nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto entonces nosotros tenemos derecho a estas promesas de Israel. Entonces los que nos bendigan serán benditos y los que nos maldigan serán malditos. Dios nos lo da a nosotros. En Jeremías 31:33, Jeremías profetizó: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Pondré mi ley, dice el Señor, en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pues este pacto es la continuación del pacto que Dios hizo con Israel, pero ahora es para todos los que lo reciben. Bueno, Es para nosotros, la iglesia. Por eso Dios dice en Romanos 9:25, a los que no eran mi pueblo, es decir, a nosotros, ahora los llamaré mi pueblo y amaré a los que antes no amaban. recuerden, hay un solo pueblo de Dios constituido por judíos que creen en Jesús y la iglesia. Y los gentiles que creen en Jesús. Y ese pueblo se llama la iglesia, no hay dos pueblos. Juan 1:10-12 dice que Jesús vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Imagínense, el creador del universo viene y el mundo no lo recibe. Hoy está pasando lo mismo. Este tipo de predicas, o sea, se pegan de cualquier cosa. Si atravesó hablar de política, hablemos de política. Si hablamos de Israel, de Palestina, del mundo, de esto, o sea, no tienen un orden. Ellos simplemente es como que escribamos en un papel que va a hablar. Él utiliza un papel, literalmente, ni siquiera es un bosqueo, ni una tablet, ni nada, algo allí ordenado. Hay clases de homilética, hermano Corson. Entonces, tengo que defenderme, entonces busquemos unos versículos que hablen acerca de Israel, la iglesia, y entonces van hablando de lo que se les ocurra. A los de su propio pueblo vino a Israel y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho, el privilegio, la potestad de ser llamados pueblo o hijos de Dios. Por eso en Mateo 23:39, cuando Jesús miró a Jerusalén, lloró y dijo: oh, Jerusalén, Jerusalén, no volverán a verme hasta
que diga bendito. Mucho el texto. Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando un predicador, o si usted predica, tenga en cuenta que usted debe revisar exegéticamente, minuciosamente cada texto que usted va a utilizar en una predicación temática. Porque puede incurrir en utilizar textos para respaldar cosas que usted quiere que la Biblia diga cuando la Biblia no dice nada de eso. Y aunque Dios los sigue protegiendo, porque como ya les mostré, el pacto es eterno, hasta que ellos no reconozcan a Jesús como el Mesías. El pueblo de Dios somos nosotros, la iglesia. En Romanos 11, 17 dice, los gentiles, es decir, los boyacos, los costeños, los venezolanos, los de Perú, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fuimos injertados. Así que ahora nosotros también, ¿qué? Recibimos la bendición que Dios le dio a Abraham. Pienso en que la gente sale diciendo, qué palabra tan hermosa la que dio Corson. Hermanos, ustedes están entendiendo honestamente todo lo que él está diciendo acá, cómo está armando toda la estructura. O sea, todo lo que él está haciendo un rodeo para decir, no, los que nos bendigan a nosotros serán benditos, los que nos maldigan serán malditos. Por lo tanto, si han dicho algo contra mí y contra mi familia o contra alguno de ustedes, pues simplemente son malditos. Eso es lo que él está buscando y mire todos los enredos que él hace. Entonces, claro, él disfraza toda su teología de puros versículos sacados de contexto o algunos que se aplican, pero pues para verse como que sabe de lo que está hablando. Y a sus hijos, ¿cuál es esa bendición? Bendeciré a los... Venga. Romanos 11:17 dice, así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos. ¿Cuál bendición? La de ser injertados al pueblo de Dios. Esa es la bendición que nos va a hablar allí Romanos. Simplemente Corson, utilice una versión como la Reina Valera, como la de las Américas, porque bueno, no estoy diciendo nada en contra de las versiones dinámicas, son muy útiles como tal, pero si yo voy a dar una enseñanza, yo tengo que conocer como tal el texto más acercado como tal allí al original. Entonces quiero compartirles allí el texto de Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, está hablando como tal que hemos sido como partícipes de la salvación, está hablando de que somos injertados al pueblo de Dios. Esta es la bendición espiritual. Y entonces Andrés Corson allí pues simplemente nos va a decir ¿cuál bendición es la que está hablando el texto? Bendeciré. Mire cómo distorsiona el texto. Eso no está hablando nada de eso, señor Andrés Corson. Bueno, devolvamos un pedacito acá para que miremos. Le dio a Abraham y a sus hijos. ¿Cuál es esa bendición? Bendeciré a los que te bendigan. Pero hay de aquellos que te maldigan. Esa no es la bendición que está hablando Romanos, Andrés. No engañe, no distorsione. Que te perjudiquen. Los maldeciré. Y ya les leí las maldiciones. O sea, entonces el Señor nos manda a orar por nosotros, por nuestros enemigos, a amarlos, a que vayamos por ellos, a que los ganemos para Él. Bueno, son del Señor como tal, pero no. Venga, si ustedes lo bendicen, entonces tranquilo. Si van a decir algo contra ustedes, yo los maldigo. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo ore por mis enemigos para que se arrepientan si ya el Señor los maldijo? Por eso yo bendigo a todas las iglesias, desde las más chiquitas hasta las más grandes. Los pentecostales. Bueno, allá acá comienza entonces la fachada del buen samaritano. Yo los quiero a todos, ecuménico. También los bautistas. Bendigo a Casa Roca, a la Cruzada Cristiana, a Manantial, a Avivamiento, a G12. Nombra solamente las grandes de allí, de sus secuaces. César Castellano, Ricardo Rodríguez, etcétera. A los luteranos. Ustedes saben que tuvimos a mi suegrita en mi casa, ya era delicioso la doña esa. Y me comenzó a contar lo que pasó cuando ellos... Mire, o sea, que tiene que ver esto con una prédica. Va a contar de que la suegra le contó que se encontró con una monja. O sea, a nosotros qué nos interesa esto, Andrés. Una predicación en vez de estar diciendo a la persona, arrepiéntase, conozca la verdad, las doctrinas de la gracia, algo que realmente vale, pero... payasos son lo que son en los púlpitos. Como eran de mucha influencia en el pueblo y tenían dinero, ayudaban a las monjitas con los ancianatos y los orfanatos. ¿Sí ve? Es según la marcha lo que se vayan acordando de lo que vayan diciendo. Entonces, sí, lo luterano. Entonces acordó en el momento que la suegra era luterana. Entonces empezó a contar que la suegra, esto es una anécdota para rellenar tiempo. Pero un día fue así. Y salió una monjita y le dijo, luterana. Y se lo dijo con tanto odio. Que ella pensó que le habían dicho una grosería. Pero dijeron, no, es que los luteranos fueron los que protestaban. Por eso yo también bendigo a las monjitas. Irrelevante todo eso. Yo no me atrevo a maldecir
maldecir a ningún cristiano. Ahora muchos dicen, ¿pero por qué la iglesia no hace nada? ¿Por qué no demandan a esos calumniadores? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque según Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Gracias, Corson, por no demandar. Para destruir fortalezas. Y en Éxodo 15:13 el Señor me dice, no tengan miedo, solo quédense quietos, porque el Señor mismo peleará por ustedes. Otro texto sacado de contexto. Revisen, Éxodo 15:13, ¿qué es lo que está pasando ahí? No es una ordenanza para nosotros siempre estar quietos. Y en Romanos 12:19 dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. O sea, no, mire lo que caen estas personas, hasta quizás usted haya caído en esto. A nosotros nos han enseñado entonces, listo, es una verdad, Romanos, mía es la venganza, como tal, el Señor va a pagar a cada uno lo que merece. Nosotros sabemos de que si nos hacen algo, nosotros oramos. Pero entonces empieza a calar en la siguiente actitud en nuestro corazón. Yo voy a orar por esta persona, la voy a bendecir, esta persona dijo algo contra mí o tiene algo contra mí de esta manera, pecó contra mí, me falló, o etcétera, etcétera. Yo voy a orar porque sé que si yo oro por él diciendo que el Señor lo bendiga, el Señor lo va a castigar. Y muchos empiezan a orar de esta manera. Entonces, no, me atracaron, me robaron, pues me hurtaron en la calle, un asalto. Entonces, no, yo voy a orar por esas personas. Señor, ten misericordia. Pero por dentro en el corazón es, ojalá que entre la ira del Señor, porque el Señor no se queda con nada de lo que hacen contra nosotros. Y es una verdad, sí, pero no es la actitud de nuestro corazón. No es la actitud. Entonces, es lo mismo que está haciendo Corazón aquí. No, yo no peleo, yo no los demando, porque el Señor es el que los va a reprender. Es una verdad, pero entonces la intención del corazón de Corson es, entonces no, yo cumplo con lo mío, pero el Señor que los reprenda, que los maldiga. Esa es la intención que tiene Corson en el corazón. Y Dios dijo, maldeciré a los que te toquen, te maldigan. Señor Corson. Cuidado. Y además de eso, Jesús dijo en Mateo 5:11, Dios los bendice a ustedes. ¿Saben cuándo? Escuche cómo va también a torcer este texto de Mateo. Cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase. El Señor los bendice, ¿saben? O sea, es una traducción dinámica la que está utilizando, la nueva traducción viviente. En la original dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Es lo que está diciendo, bienaventurados. Ese bendito eres, bienaventurado eres, es lo que está diciendo. Pero mire lo que va a decir Corson. De cosas malas en su contra. Eso significa que entre más me maldicen, que entre más me calumnian, más bendecido soy. O sea, por todo lado gano. Y ellos ven la bendición como la parte económica. Simplemente dinero. Pero yo también tengo que ganar mis batallas en oración. Y hago oraciones como la que hizo David en el Salmo 109. Mire cómo él pelea las batallas, haciendo una oración como la que hace David. Recuerda lo que les dije, de que vamos a encontrar salmos imprecatorios, que son esos salmos fuertes, ojalá se mueran, que estrellen sus bebés contra las peñas, que eso es lo que encontramos en los salmos, que no aplica para nuestro contexto, y miren lo que va a utilizar allí. Del 1 al 4, él dice, oh Dios, a quien alabo, no te quedes distante y callado, mientras los perversos me calumnian. O sea, él está diciendo que él utiliza y hace oraciones como las que hace David. O sea, está diciendo que entonces él está orando por los perversos. Oh Señor, no te quedes distante mientras los perversos me calumnian y dicen mentiras contra mí. O sea, está pidiendo juicio contra los que lo maldicen, es lo que está diciendo Corson. Esto anula lo que Jesús habla de bendecir y orar como tal por los que nos maldigan, por los que hacen todas estas cosas contra nosotros. Nosotros debemos amarlos, orar por ellos para que el Señor, Él es de misericordia, la misma que nos ha dado a nosotros. Pero no, Andrés Corson ora como David. Y dicen mentiras acerca de mí, me rodean con palabras de odio y sin razón pelean contra mí. Yo los amo, pero ellos tratan de destruirme. Ay, la víctima. Con acusaciones, incluso mientras oro por ellos, me devuelven mal por bien y odio a cambio de mi amor. Y en el versículo... No, y se siente identificado con David. Sí, y esto es importante saberlo. Porque no todas las traducciones incluyen esta palabra que encontramos en la traducción viviente. Ellos dicen. Y abre comillas, consigan a un malvado para que se ponga en su contra. Envíen a un acusador para que los lleve a juicio cuando llegue el momento de juzgar su caso. Que lo declaren culpable, que sean pocos sus años, que sus hijos queden huérfanos de padre y su esposa quede viuda, que sus hijos vaguen como mendigos, que los acreedores se apoderen de toda su propiedad, que nadie sea amable con él, que toda su descendencia muera, que su nombre desaparezca de la memoria humana. Pero comillas. Y luego, ¿qué dice David? Versículos 20 al 21. Que esas maldiciones sean el castigo del Señor para los acusadores. Pues claro, Antiguo Testamento. No entendían todavía lo que es la gracia.
Israel étnico como tal era un Israel exclusivo. Ellos lo sentían así, de que simplemente ellos eran. Entonces los que dijeran algo contra el rey o algo, malditos eran. Así de simple. Que hablan mal de mí. Yo no tengo que maldecir a nadie. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos quieren en contra mía, o en contra de la iglesia, o en contra de ti, esa es la maldición que va a caer sobre ellos. ¿Ah? Sacó este texto del Antiguo Testamento y lo aplicó directo al Nuevo Testamento sin pasarlo por el filtro. Y luego David dice, pero a mí, trátame bien. Por el honor de tu nombre. Por el honor de tu... Que conste que iniciando Corson a leer esto, de sus tantos textos que ha leído, está diciendo que es la manera con que él ora. Como él ora, perdón. Por eso cuando Simeí maldijo a David, él dijo, 2 Samuel 16:12, a lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. Por todo lado ganamos nosotros. Por eso yo estoy tranquilo, yo duermo Puros textos del Antiguo Testamento. feliz, porque de mi lado está el Señor. Y quiero finalizar con esta ley espiritual. Solo Escuche lo que él va a decir acá. Solo la oración del acusado liberará al acusador. O sea, estamos en las manos de Corson. Corson, ora por mí, por favor, que no me caigan tus maldiciones. Voy a volver. finalizar con esta ley espiritual. Solo la oración del acusado liberará al acusador. O sea, solamente Corson puede orar. En la Biblia vemos que Dios permitió que el diablo Y va a utilizar el texto de Job, otro texto del Antiguo Testamento, otra ley de hermenéutica. Yo no puedo sacar doctrina de un solo versículo, está prohibido. Necesito mínimo 3 versículos. Si es uno del Antiguo Testamento, que tenga un respaldo en los Evangelios y posiblemente uno en las cartas paulinas para yo poder sacar una doctrina. No puedo tomar un solo versículo para sacar una doctrina. afligiera a Job. Y por eso, en un solo instante, Job lo perdió todo. Sus bienes materiales, sus criados, sus Entonces va a utilizar el texto de Job para respaldar lo que está diciendo. hijos, su reputación, su salud, pero también el respeto y admiración de su esposa. Recuerde, lo que está defendiendo es de que solo la oración del acusado puede, como tal, desatar, a la maldición que hay sobre el acusador. Por eso cuando sus enemigos se enteraron de toda la tragedia que había venido sobre él, fueron disque a acompañarlo. Pero por encontrarse ellos en un estado físico mejor, un estado emocional y financiero mejor que Job, pensaron que tenían el derecho de juzgarlo. Que Dios quizás los había mandado para confrontarlo. Pero la verdad es que toda la vida le habían sentido envidia. ¿Por qué? Porque Dios lo bendecía, porque le iba bien, porque era una persona reconocida o Y a mí me encanta cómo él se personifica. Entonces se cree Moisés, se cree Elías, se cree David orando. Entonces ahorita, claro, está hablando de Job, pero se está hablando como él, una persona reconocida, una persona que tal cosa. distinguida en la nación. Todos lo buscaban para aprender de su sabiduría. Y estos amigos ¿Vio? se aprovecharon de su prueba para decirle lo que siempre habían pensado acerca de él. En primer lugar, que su riqueza no venía de Dios, sino de malos negocios. Lean el libro de Job. Que les pagaba mal a sus empleados, que no pagaba sus diezmos, que no pagaba los impuestos y que no ayudaba a los pobres. ¿Qué tal esa calumnia? Pero otro, que tenía demasiadas riquezas. Es que los que tienen... Entonces, claro, él se personifica como que él es Job y que los amigos de Job equivalen a nosotros los que hacemos algún contenido contra ellos o cualquiera que quiera levantar una calumnia. tienen mentalidad de escasez, creen que los ricos tienen demasiado. Pero saben que el Señor tomó el lado de Job y luego les dijo a ellos que si querían ser libres de la maldición o de las consecuencias por haber hablado en contra de Job, Un solo versículo. tenían que pedirle cacao al pobre Job. Imagínense, después de maldecirlo todo durante semanas, tenían que pedirle que ore por ellos. A mí me encanta el humor de Dios. Claro, le encanta. En Job 42, del 7 al 8, dice que el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo: estoy muy irritado contigo y con tus 2 amigos. Claro, entonces nuevamente acá nos está mostrando de que Dios está irritado pues, con los que digan algo contra el Job Corson. Porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Por eso vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto para expiar sus pecados. Mi siervo Job orará por ustedes. Ah, bueno, muy bueno. Entonces hay que como tal llevar un sacrificio como tal, un sacrificio allí para los pecados. Nótese, porque entonces Andrés solamente pasa la parte donde dice Job tiene que orar por ustedes, que es lo que él está apelando allí. Pero entonces solamente pasa eso. Entonces yo no tengo que llevarle un carnero a Corson para que perdone mis pecados. No, solamente lo espiritual. Solamente lo que le conviene a Corson es traer allí de sus doctrinas. Es lo que usted está haciendo nada más. Y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. ¿Por qué? Porque
solo la oración del acusado liberará a sus acusadores de sus maldiciones. Por eso, si nosotros nos atrevemos a hablar en Escuche. contra de una iglesia, como hacen en las redes sociales, Ay, qué pesar de las personas que de verdad se congregan en este lugar esperando un mensaje de vida, un verdadero evangelio, y se encuentran un payaso predicando. por eso, si nosotros nos atrevemos a hablar en contra de una iglesia, como hacen en las redes sociales, o en contra de un hombre de Dios, solo su oración nos va a liberar de las maldiciones. Entonces, si ustedes han hablado en contra de mí o en contra de mi familia, Esto fue lo que yo subí en las historias de Instagram, esta parte. o en contra de la iglesia, ¿creen que yo voy a querer orar por ustedes? Si ustedes han hablado contra mí, contra mi familia, ¿creen que yo quiero orar por ustedes? Ahora, yo sé que lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque en mí está el Espíritu Santo. Yo sé que lo voy a hacer porque en mí está el Espíritu Santo. ¿Creen que lo quiero hacer como, ay, sí, lo haremos? Obviamente con ánimos no. Pero lo mismo se han hablado en contra de otro gran hombre de Dios o en contra de su iglesia. Por eso lo mejor Entonces ahí habla de otros hombres de Dios de sus iglesias. Entonces son sus amigos, sus secuaces, los mismos de allí de Bogotá. es nunca hablen mal de nadie. No maldigan, no perjudiquen a nadie. Le está nuevamente cauterizando allí el derecho a pensar, a expresarse. Yo oro si veo total arrepentimiento. Yo Voy a bajarle un poco de velocidad allí para que ustedes puedan entender un poco lo que está diciendo aquí Corso. No, creo que le devolví, lo voy a adelantar por acá. Salvador, que no pagaba los impuestos, ofrezcan un holocausto para... Pero lo mismo se han hablado en contra de otro gran hombre de Dios o en contra de su iglesia. Por eso lo mejor es nunca hablen mal de nadie. Bueno, mire lo que va a decir. No maldigan, Bueno, escuchen, perdón, lo que va a decir. no perjudiquen a nadie. Yo oro si veo total arrepentimiento. O sea, él ora si ve el arrepentimiento. No más. Si no hay arrepentimiento, si no le muestran que realmente no va a decir nada, entonces no ora. Hermano Corson, lea su Biblia, por favor, donde se nos mandan a orar. No porque usted quiera o le vengan ganas, sino porque es nuestro deber orar por nuestros enemigos. Y si usted nos tiene a nosotros como sus enemigos, o cualquier persona como su enemigo, usted debe orar, no porque usted quiera, porque es obligación delante del Señor. Pero tiene que tener un corazón genuino también. Yo oro si los veo comprometidos con Dios y su iglesia. Pero yo no voy a perder una oración por alguien que me ha hecho tanto daño. ¿Qué tipo de teología tiene Corson? Yo no entiendo. Y muchos que han hablado en contra mía. Ahí si quieren una cita, ahí venga a ver. Pero no es para que ore por ellos, es para confrontar. Y ojo porque muchos de verdad, o sea, de 80,000 personas que escuchan estos sermones, fuera de las que están en las redes sociales, que sean pastorear, dicen, mi pastor Corson, ni siquiera lo conoce en persona, nunca ha tomado un tinto, pero mi pastorcito Corson dice esto, yo tampoco voy a orar por mis enemigos. Claro, pasan por encima de la Biblia y como no la leen, lo que diga Corson es la palabra de Dios. Pero si Dios me va a confrontar, Él lo va a hacer a través de una persona que tiene autoridad sobre mí. A usar a Pelufo, a Orlando. O sea, solamente sus secuaces de su cueva de ladrones son los únicos que lo pueden exhortar. Los otros ni crea, es lo que va a decir, escuchen. Henry, a Juan Pablo. O alguno de los pastores con quienes yo tengo una relación apostólica. Pero Relación apostólica. yo no te voy a usar a ti, no creas. No te va a utilizar a ti, no creas. No, qué soberbia este tipo, por Dios. Dios me va a confrontar. Él lo va a hacer a través de una persona que tiene autoridad sobre mí. A usar a Pelufo. Natán no le dio miedo de que David lo podía matar. Y fue ahí y le dijo. Porque el rey era autoridad sobre todos. A Orlando, a Henry, a Juan Pablo. O alguno de los pastores con quienes yo tengo una relación apostólica. Pero no te voy a usar a ti, no creas. Primero nos pongamos en pie. Patético, manipulador. Y vas a pedirle perdón al Señor. Señor, hoy te pedimos perdón porque hemos maldecido. En primer lugar, como colombianos, a Israel. Y oramos que tengas misericordia de nuestra nación. Pero atamos a todos esos... Atamos. ¿Qué haremos con Don Atador? Bueno, creo que ya termina esta la oración final. a Israel. Y oramos que tengas misericordia de nuestra nación. Pero atamos a todos esos gobernantes influenciados por el espíritu del anticristo. Atamos los medios de comunicación.
Hasta los medios de comunicación los atan. llenos de mentira. Pero también te pedimos perdón porque hemos hablado en contra de otras iglesias, en contra de hombres, Adoctrinamiento. mujeres aquí de esta iglesia. Usted habló contra MacArthur, lo mandó para el infierno, arrepienta de Corson. Perdónanos, Señor. Y Señor, hoy tomo la autoridad que tú me has dado y rompo toda maldición que puede haber sobre esta iglesia, sobre Maldición sobre la iglesia de Cristo. No, estos neopentecostales creen unas barbaridades. Como que maldición. ¿Y quién es este? Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. No necesitamos la intercesión de Moisés Corson para que desaten las maldiciones sobre la iglesia. toda persona que nos está oyendo, los que están en el teatro, en sus casas, Señor. Que tu gracia venga. En el nombre de Jesús. En un segundo. Bueno, ahí termina el espectáculo, la tragicomedia de Andrés Corson. Hermanos, no, uno se queda sin palabras, honestamente, con todas estas cosas que dicen, cómo distorsionan. Mire, yo creo en que Dios nos guarda, Dios nos bendice, Dios pelea nuestras batallas, es una realidad como tal. Me parece asqueroso, repugnante utilizar el púlpito para hacer una defensa de estas cosas. Él sabiendo pues todo lo que ha sucedido con sus vanas declaraciones que ha hecho, y utilizar esto, sigue adoctrinando a la iglesia como tal en esto, pasando por encima de la escritura, donde la Biblia es muy clara que nos dice que nosotros oremos por nuestros enemigos, por quienes nos maldicen. Cómo distorsiona absolutamente todo, cómo tiene un mensaje pensado simplemente en el hombre, ¿Dónde estuvo Cristo en la predicación? ¿Dónde mencionó a Cristo en la predicación? Al inicio, cuando dijo alguna cosa, todas las blasfemias, injurias son perdonadas contra Cristo. ¿Dónde está el evangelio aquí? ¿Dónde está como tal una palabra de salvación en este mensaje antropocéntrico? Porque simplemente es un mensaje que le va a subir el ego a él delante de la iglesia. No se metan conmigo que soy el ungido del Señor y las maldiciones van a caer sobre sus vidas. Por lo tanto, no digan nada contra mis amigos los secuaces allí de Castellanos y Ricardo Rodríguez y todos los otros allí. ¿En qué edifica un mensaje esto a la iglesia? La iglesia, amén, amén, y lloran. Lo terrible es que lloran aún hasta con estos mensajes que no tienen nada que ver. Pero como pues la iglesia le gusta el plato que le sirven en estos lugares, pues van a cenar de eso. Es triste, es deplorable todo esto. ¿Qué saca uno de esto? Pues de que si hemos dicho algo contra Corson, estamos bajo maldición, estamos malditos por el Señor, porque hemos hablado contra él y el Señor maldice a los que maldigan a Corson. Nadie ha maldecido a Corson. Bueno, en este caso, desde Enfoque Cristiano no le hemos maldecido. Oramos por Corson, que se arrepienta, ojalá se arrepintiera. ¿Se imagina el golpe tan tremendo que sería donde Andrés Corson se arrepintiera y predicara una sana doctrina a 80,000 personas, hermano? De verdad, pero no. Simplemente fábulas, cuentos, lo que se inventan, la suegra, la monjita, es lo que van a predicar los domingos en las iglesias. Qué deplorable, qué triste realmente. La prédica de ayer de él, no la he visto, no la quiero ya ni ver. Repito, no tenemos nada contra Andrés como tal, es contra estas barbaridades que él defiende, que él enseña, que él publica. Hermanos, es hora de abrir nuestros ojos, de despertar, de decirle: Señor, no quiero tener un evangelio superficial. Yo quiero asistir a un lugar donde me prediquen la palabra, donde me prediquen la verdad, donde yo pueda salir confrontado contra mi pecado. ¿Quién salió confrontado contra el pecado? Salieron asustados. Ay, no podemos decir nada contra Corson. Yo que estaba pensando esto, yo que leí este mensaje en las redes sociales contra mi pastorcito, mi apostolito Corson, ya no puedo decir nada. ¿Qué convicción de pecado, de juicio y de justicia hay en medio de esto? Un adoctrinamiento humano, un realce donde Corson dice: no permito que nadie diga nada contra mí, sino son estos que son pues simplemente mis secuaces que nunca van a decir nada contra él. ¿Qué van a sacar allí? ¿Qué va a salvar este mensaje? ¿Dónde está Cristo en este mensaje? ¿Dónde está Cristo en estas predicaciones baratas de payasos allí? En ninguna parte. Hermanos, seguiremos en este rincón de que no es nada personal.
es doctrinal, exponiendo estos casos, exponiendo toda esta farándula paupérrima en cuanto a doctrina que hoy está carcomiendo al Evangelio. Estas personas, que el Señor tenga misericordia de Andrés Corson, de los que mencionamos, Maldonado, Luna, Castellanos, Rodríguez, etcétera, etcétera, que tenga misericordia como ha tenido nosotros. Pero estas personas le hacen daño al Evangelio, le hacen daño al Evangelio. De verdad que es un evangelio desastroso el que se enseña. Muy bien, mis hermanos, esta simplemente fue una reacción. Hemos llegado al final de este video. Si le gustó, por favor, comente, dale like. También los que son nuestros haters, le invitamos a que escriba, igual nos va a servir como tal tráfico allí. Y nos vemos en un próximo episodio de esta sección de Enfoque Cristiano. No es personal, es doctrinal. Si le gustaría que habláramos acerca de algo en especial, de un video, de una iglesia o una doctrina, no de una persona sino una doctrina, lo puede hacer saber en la cajita de los comentarios y comparte este video para que muchas personas han salido de esta falsa iglesia, de esta secta, a raíz de que han abierto sus ojos. El Espíritu Santo les ha permitido abrir sus ojos y darse cuenta todas estas barbaridades que enseñan allí, toda esta falta de doctrina. Simplemente uno se encuentra con una persona de estas y hágale una pregunta simple de la Biblia, no la sabe, porque es un evangelio light, es un evangelio de mentiras, humo lo que le están vendiendo en estas iglesias. Hermanos, Andrés Corson, el pastor de 80,000 personas, de las cuales 79,990 no lo conocen. Nunca se han tomado un café con él, pero lo idolatran. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga. Recuerden que esto es Enfoque Cristiano. Mi nombre es Andrés Castaño y esta sección, como ya lo he dicho, se llama No es personal, es doctrinal. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones para todos.